Bien, habíamos visto anteriormente que para sumar dos números por el sistema binario, ¿no es cierto? En este caso de 4 bits, lo que hacíamos era alinearlos, desde el bit menos significativo hasta el más significativo, y lo que tenemos que hacer es ir sumando y generando la suma, un carry a la columna siguiente, etcétera, etcétera. ¿Cómo haríamos si nosotros hemos dicho que podemos definir un cierto hardware, que por ahora lo dejamos pendiente, pero lo vamos a ver más adelante, que tiene tres entradas, que son 0 y 1, entre las cuales están dos bits que se quieren sumar, más un tercer bit que también se suma, que es un carry, que es el carry de entrada, y genera un bit de salida y un bit de carry, que es un carry de salida. Entonces, para hacer esta cuenta que está indicada acá, en realidad, si nosotros disponemos de este hardware, podemos utilizar 4 bloques, como los que están acá, conectándolos de la manera que se ve en la figura. Es decir, primero el bit menos significativo, X e Y, ingresamos un 0 porque el primero, en realidad acá no haría falta un sumador completo, con un semisumador alcanza, pero por una cuestión práctica usamos siempre los mismos bloques. Y por supuesto le ponemos como carry in 0, es decir, acá en esta columna que ustedes ven acá no tengo posibilidad de que ingrese ningún carry. Entonces lo ponemos a 0. Entonces ese 0 y el carry de este se suma, se ingresa, perdón, al bloque siguiente, donde se suman los dos bits que siguen en la columna de la izquierda. Y así sucesivamente hasta obtener el resultado que queramos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, si logramos implementar un hardware como el que está acá, que se llama sumador total, nosotros podemos sumar la cantidad de bits que querramos simplemente poniendo estos bloquecitos a los cuales entran ceros y unos, ¿no es cierto? Como datos donde decimos los valores de X e Y, y en estas primeros, en los S0 a los S3 en este caso, que son 4 bits, encontramos la suma y eventualmente tenemos un carry de salida. Entonces, ¿qué es lo que nos tiene que quedar acá claro? Que nosotros podemos hacer la suma en binario si tenemos un bloquecito como ese que está acá implementado, por ejemplo, por hardware. Bien, es exactamente lo mismo para el caso de la resta, ¿no es cierto? Si queremos restar, nos hace falta tener bloques de hardware que hagan la resta, que es una función distinta a la anterior, y se conectan de la misma manera. Es decir, X menos Y, la única que hay que tener precaución, que acá no son intercambiables X e Y, sino que tienen una posición determinada. Y obtenemos, acá hay una S, en realidad es la resta, ¿no es cierto? Lo correcto sería ponerle R. Y obtenemos la resta y eventualmente un bit de préstamo. Este bit de préstamo, recuerden que si es 0, este valor que obtenemos acá, el resultado es correcto. Y si es 1, esto quiere decir que el número el número I es mayor que el número X, por lo tanto los valores que figuran ahí son inexactos. No confundan con que si este es 1 es menos lo que figura ahí. Da otra cosa completamente distinta, tengan cuidado con eso. Bueno, entonces acá para hacer la resta y la suma, si tenemos esos bloques, nosotros lo podemos hacer. ¿Qué sigue ahora? Ahora hemos operado siempre con números positivos. Si nosotros queremos trabajar con números negativos, tendríamos que encontrar una forma de representar los números negativos. A diferencia del sistema decimal, en los que los números negativos directamente le poníamos un signo menos, para distinguirlo de los positivos, que no le ponemos nada, acá no tenemos el signo menos, tenemos ceros y unos exclusivamente, no podemos representar otra cosa que no sean 0 y 1 en el sistema binario. Entonces lo que se hace es representar los números negativos de distintas maneras. Nosotros vamos a ver tres esencialmente, que son magnitud y signo, lo que se llama complemento y exceso. Vamos a nombrar estos tres, pero en realidad nosotros vamos a trabajar de estos tres, como se trabaja hoy por hoy en electrónica digital, es en complemento de lo que se llama complemento a la base, en realidad en el sistema binario lo que se llama complemento a 2. Pero vamos a nombrar otro porque en algunos casos puede ser interesante que ustedes los conozcan. ¿Qué es lo que será magnitud y signo? Empecemos por el primero. Cuando nosotros queremos representar en magnitud y signo, lo que estamos diciendo es que representamos la magnitud, como lo hemos visto, sería la manera más intuitiva de realizarlo, y reservamos un bit, que lo vamos a decir el bit más significativo, para que nos indique el signo. Si es positivo, le vamos a poner un 0, y si es negativo, le vamos a poner un 1. Entonces, a diferencia del sistema decimal, en que el 12, por ejemplo,
En vez de poner más lo ignoramos y queremos representar menos 24, poníamos un menos, acá no podemos hacer eso. Entonces lo que hacemos en el sistema binario, cuando trabajamos en el sistema binario, es destinamos el bit más significativo para indicar si el número es positivo o es negativo. Y entonces dijimos que reservamos el 0 para indicar que el número es positivo y el 1 para indicar que el número es negativo. Por ejemplo, si trabajamos con 8 bits, y aquí hay una cosa muy importante, si nosotros estamos representando números negativos en el sistema binario, es muy importante dos cosas. Decir, en qué sistema estamos trabajando, en este caso magnitud y signo, llamamos complemento 1, complemento 2, etc. Tenemos que decir eso, y con cuántos bits estamos trabajando. Si nosotros no damos esa indicación, el valor que estamos representando puede prestarse a confusión. Entonces, acá lo que decimos es, estamos trabajando en el sistema binario, representando en magnitud y signo y con 8 bits. Y ahí sí queda un único número para el que podemos representar. Como el bit más significativo es 0, la magnitud es la dada por esta parte, los 7 bits menos significativos. Y en ese caso es el 85. No pueden omitir este 0. Si ustedes omiten este 0, cometen un error porque se puede interpretar que el número es negativo porque comienza con 1. Es más, si tenemos 8 bits, tiene que completar siempre los 8 bits. Y el menos 85 es exactamente igual que este, salvo que se cambie el bit más significativo, que cambia de 0 a 1. El número más 127 sería 0 y todos los demás 1. Eso lo pueden comprobar haciendo la cuenta. Y el menos 127 sería el que está indicado acá, en el que cambia solamente el bit más significativo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el rango, cuando decimos el rango de números que se pueden representar, es todo el abanico de números que podemos representar con 8 bits. En general con n bits, saquen la cuenta ustedes, pero va a ser 2 a la n menos 1, desde el número negativo, menos 1, hasta 2 a la n menos 1, y este es el número mayor positivo que podemos representar. En el caso de que esto fuese 8 bits, ¿no es cierto? Tenemos 2 a la 7, que es 128, desde menos 128 menos 1 sería desde menos 127 hasta 127 positivo. Pueden ustedes hacer la cuenta para cualquier cantidad de bits y ver qué se puede representar. Si n fuese 5 en vez de 8, la posibilidad de representar números van desde menos 15 a 15. Bien, si nosotros quisiéramos operar los números representados en magnitud y signo, se puede hacer. Podríamos generar un hardware que opere números positivos y negativos, representados de esta manera, pero en realidad se generan circuitos bastante complejos. Por eso es que en electrónica este sistema prácticamente no se usa. Yo por lo menos no lo he visto nunca que se use porque hay otros métodos más eficientes para trabajar. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente ahora es que si trabajamos con números binarios, tenemos que decir con qué tipo de representación se trabaja, si son números sin signo o con signo, y en caso de que se trabaja con signo, decir de qué tipo de representación hablamos. Y otra cosa muy importante es decir con cuántos bits estamos trabajando. Si a uno le presenta este número así, le dice este es un número binario, ¿qué número representa? No podemos definirlo. ¿Por qué? Porque si trabajamos sin signo, representa el 12. Y si trabajamos con magnitud y signo, representa el menos 4. Entonces no pierdan de vista el tipo de, cuando hacen referencia a un número, en qué sistema están trabajando, en qué sistema de representación de los números binarios están trabajando. Bien, sigamos con el sistema, otro sistema que es el sistema numérico en complemento. Cuando hablamos de sistemas numéricos en complemento, tenemos que distinguir dos tipos de representaciones, que se llama el complemento a la base y el complemento a la base disminuido. Cuando nosotros trabajamos en el sistema con base 2, ¿cierto? En el sistema binario, la base es 2, entonces llamamos complemento a 2 o complemento a la base disminuida, es 2 menos 1, es complemento a 1. Esos valores esos son los nombres que nosotros vamos a utilizar normalmente. Otra representación va a ser entonces en complemento a 1 o en complemento a 2. Son dos representaciones distintas. Sin embargo, fíjense que acá también hay que decir con cuántos bits se trabaja y con qué representación se trabaja. Sin embargo, en la parte para representar números positivos,
Complemento a 1 y complemento a 2 nos permite representar números positivos y números negativos. No pierdan de vista eso porque es un error. Cuando yo le digo represento un número en complemento a 2, inmediatamente lo quieren llevar a un número negativo. Y en complemento a 2 se pueden representar números positivos o negativos. Hago eje en complemento a 2 porque es el que se usa, es el que vamos a usar nosotros habitualmente. Ahora, ¿cómo representamos los números positivos en complemento a 2? Es exactamente igual a el caso de magnitud y signo. Le agregamos un 0, ¿cierto? Adelante, y el resto sería la magnitud. Entonces, por ejemplo, trabajado en complemento a 1 y en complemento a 2, los números, con la misma cantidad de bits, los números positivos y el 0 se representan exactamente de la misma manera. Por ejemplo, el 12, ¿no es cierto? En complemento a 2 y con 6 bits, esta parte de acá es 12, ¿no es cierto? Pero como me dice, tengo que trabajar con 6 bits, le tengo que incorporar esos 2 bits que van a ser 0 porque el número es positivo. Y tanto en complemento a 1 como en complemento a 2 o a la base disminuida, los números positivos se representan exactamente de la misma manera. Un poco la dificultad se encuentra cuando nosotros queremos representar un número negativo. Entonces, esto está más desarrollado en el libro, lo veo rápidamente desde un punto de vista más práctico. Y lo que tenemos que hacer para encontrar ese número, cómo representar el menos d, hay que hacer una cuenta. ¿En dónde? El número que se quiere representar, estamos hablando en complemento a 2, es encontrar el número que resulte de la resta de r a la n menos d. O sea, si yo quiero encontrar el número menos d, lo que tengo que hacer es r a la n menos d. Donde r es la base del sistema numérico que estamos trabajando, nosotros vamos a usar el sistema binario, y n es la cantidad de bits, en este caso dígitos porque lo extendemos, pero en realidad para el caso binario, sería del caso nuestro, sería el número de bits con los que estamos trabajando. Y vamos a ver un poquito esto, que si bien nosotros no vamos a trabajar en el sistema decimal, en complemento, vamos a ver un ejemplo para que ustedes vean la utilidad y por qué se utiliza este sistema. Supongamos nosotros que en el sistema decimal, en vez de complemento a 2 le vamos a llamar complemento a 10, porque el sistema decimal, y en el sistema binario se llama complemento a 2. Fíjense lo siguiente. En el sistema decimal, supongamos que nosotros tenemos el número 1254 y lo estamos representando con 4 dígitos. Encontrar el menos 124 implica hacer 10 a la n, por la formulita que está acá, menos el número al que le queremos encontrar el valor negativo. ¿Por qué 10 a la n? Porque estamos en el sistema decimal. Y n es la cantidad de dígitos. Entonces 10 a la 4 es 10.000, menos 1254 nos da 8746. Quiere decir que 8746 sería la representación del número menos 154 trabajando en complemento a 10. Ustedes dirán, esto les va a sonar raro, y está bien que les suena raro, pero fíjense por qué es esto. Y vemos otro ejemplo. Por ejemplo, si trabajamos del 625, haciendo la misma cuenta, nos quedaría que el complemento es 9375. Si nosotros hacemos la cuenta, y es un ejemplo cualquiera, de 5337 y le restamos el número, ¿no es cierto?, que han dado 1254, nos queda 4083. ¿Qué pasa si en vez de restarle este número le sumamos el 8746? Si le sumamos el 8746 nos da 14.083. Pero como dijimos que estamos trabajando con 4 dígitos, lo que hay que hacer es ignorar todo aquello que exceda los 4 dígitos y vamos a ver que nos da el mismo resultado. Entonces, ¿cuál es la idea acá? La idea de trabajar en complemento a 2 es, en el caso de este complemento a la base, ¿cierto? Pero nosotros complemento a 2 es que vamos a usar el mismo circuito para sumar y para restar. Pero cuando querramos restar, en vez de restar le vamos a sumar el número complementado. Ese número complementado en hardware es bastante sencillo de implementar. Y sin embargo, si quisiéramos hacer una resta y una suma, tenemos que usar 2 circuitos electrónicos distintos. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? Con el sistema de complemento 2, que nos va a complicar un poco la cosa, es convertir a la resta en un caso particular de la suma. Bueno,
Vamos a seguir con algunos ejemplos de esto para que ustedes tengan una idea más clara de cómo se trabaja.